Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Psique Podcast en nuestra segunda temporada. Hoy, en nuestra sección Estudio de Caso, estaremos hablando del síndrome del sabio. Comencemos. ¿Qué es el síndrome del sabio? Es una patología extraña en la que las personas con discapacidad en su desarrollo, lesiones o enfermedades cerebrales presentan una habilidad o habilidades que consideran extraordinarias, creando una discordancia entre la discapacidad y esta superhabilidad o superhabilidades. Dicho síndrome afecta al 75% de personas dentro del espectro autista y el 25% de personas con un trastorno en el sistema nervioso. El síndrome del sabio es un conjunto de síntomas cognitivos anómalos que el investigador Daryl Treffer define como un estado patológico según el cual algunas personas con desórdenes mentales y pese a sus discapacidades físicas o motrices poseen una sorprendente habilidad o habilidades mentales específicas. Este síndrome fue descrito por primera vez en el año de 1789 por Benjamin Rush, al documentar el caso de un paciente con la capacidad de calcular la edad de las personas en tan solo unos segundos. Lo único que han establecido los científicos hasta ahora es una asociación entre el síndrome y el daño cerebral que se presenta en pacientes con demencia frontotemporal progresiva, lo cual hace que desarrollen habilidades artísticas sorprendentes y que obviamente antes no poseían, pero no habilidades abstractas o simbólicas. También se sospecha el papel que puede estar jugando el cromosoma 15 en la presencia o en la ausencia de este tipo de habilidades. Ahora, hablemos del origen del síndrome del sabio. La definición se le atribuye a Landon Down, famoso por describir también el síndrome del fenotipo trisomía 21, pero que es conocido como síndrome de Down. El investigador acuñó el término idiota erudito en su momento, pero obviamente o actualmente no es aceptado ni es así como se le define, debido a que es despectivo y no es correcto. Por lo cual en la actualidad se determinó el síndrome del sabio y ha adquirido pues obviamente mejor aceptación y más utilidad. Ahora, ¿cuáles son las características o tipos? En general, abarcan 4 categorías: el arte, el cálculo de fechas, el cálculo matemático y las habilidades mecánicas y espaciales. Hablemos del arte, donde se incluye la música, pintura y escultura. Quien presenta este síndrome, específicamente llevado al arte, pues se caracteriza por ser grandes intérpretes musicales, especialmente sobre el instrumento que es el piano. Se desarrollan grandes pintores, escultores y suelen tener habilidades innatas para comprender e interpretar la música aún sin haber tenido conocimientos anteriores sobre ello. Respecto al cálculo de fechas, se presenta que algunas personas con este síndrome pueden memorizar calendarios enteros y recordar datos específicos referentes a cada uno de estos, es decir, las fechas exactas, el día exacto, el año exacto. Ahora, respecto al cálculo matemático, quien lo presenta, pues va a referir capacidades para realizar complejos cálculos matemáticos de forma instantánea y con enorme precisión. Por ejemplo, calcular números primos, decimales de pi, realizar divisiones de 100 decimales y todo esto sin apoyo de ningún otro instrumento, es decir, todo esto de manera mental. Ahora, por último, las habilidades mecánicas y espaciales. Quien las presenta, pues refiere para medir distancias con mucha exactitud sin instrumentos de medición.
También construyen o suelen construir maquetas altamente detalladas, memorizar mapas con gran exactitud, así como direcciones, calles y referencias. Bien, ahora vamos a hablar de las personas o de los casos de personas con el síndrome del sabio, pues más relevantes o que han salido a la luz los últimos años. De la primera persona con este síndrome de la que vamos a hablar es de Kim Peck. Él ganó mucha fama y relevancia y probablemente ya hayan visto la película que inspiró o incluso ya hayan escuchado en algún momento sobre su historia. Bien, ¿quién es Kim Peck? Él empezó a ser más famoso a partir de que su padre empezó a hacer público las habilidades extraordinarias que él estaba presentando. Nació con una macrocefalia que se trata de que su cráneo era más grande de lo normal y con un daño en el cerebelo. Estas lesiones no le permitieron realizar tareas básicas de su día a día, como por ejemplo atarse las agujetas, vestirse solo y demás. Pero era capaz de recordar el 98% de todo lo que leía. Él a lo largo de su vida leyó 12,000 libros y era capaz de leerlos las páginas en 8 segundos. Él leía simultáneamente con ambos ojos las 2 páginas, es decir, la página izquierda la leía su ojo izquierdo, la página derecha su ojo derecho, simultáneamente. Eso hacía que obviamente leyera con muchísima más rapidez. Memorizaba un libro en aproximadamente 1 hora y adquirió información sobre temas diversos como geografía, historia, música, literatura, filosofía. Conocía todos los mapas de Estados Unidos y sabía con exactitud cómo llegar de un punto al otro. Sabía calles, qué dirección tomar con mucha exactitud. Su capacidad de almacenar información parecía infinita. También era capaz de reproducir una canción al piano escuchándola solo una vez e identificar una pieza musical escuchándola después de solo unos pocos segundos. También adquirió tal reconocimiento que la NASA incluso hizo estudios con él para intentar de alguna manera descubrir más sobre cómo es que había desarrollado estas grandes habilidades. Y como les decía, él inspiró una película que se llama Rain Man. Entonces, a lo mejor la han visto. Ahora, él ha sido, el hombre que ha tomado más relevancia respecto al síndrome del sabio. Pero vamos a hablar de muchísimos otros casos, como el de Matt Sybert. Matt nació en 1992 con un trastorno generalizado del desarrollo. A los 18 meses ya sabía leer. A los 6 años aprendió de forma autodidacta a leer música y él se había enfocado específicamente por el jazz. Entonces fue así como se volvió un gran compositor, publicó varios discos y dio múltiples conciertos. Ahora, el siguiente caso es el de Derek Paravicini. Nació en 1979 con ceguera y autismo y empezó a tocar el piano a los 2 años. Era capaz de reproducir una canción que había escuchado una sola vez. Actualmente da conciertos por varias partes del mundo. El siguiente caso es el de Leslie Lemke. Nació en 1952. Presentó parálisis y daño cerebral, también glaucoma, y los médicos al poco tiempo de haber nacido tuvieron que extirparle varios ojos. Y poco tiempo después su madre lo dio en adopción. Afortunadamente Leslie fue adoptado y fue ahí como empezó a presentar múltiples problemas desde que era niño. Por ejemplo, no podía masticar por su cuenta, no generaba ninguna palabra, ningún sonido, ni ningún movimiento, al grado en el que él aprendió a caminar a los 15 años. Para sorpresa de su madre adoptiva, se lo encontró a mitad de la noche tocando el piano. En ese momento Leslie tenía 16 años y a partir de ahí se dedicó a dar conciertos por todo Estados Unidos. El siguiente caso es el de Gottfried Mind, quien nació
en 1768 en Suiza. Él nació aparentemente bien de salud, pero después se descubre que padecía de autismo. Y él desarrolló una gran capacidad para dibujar y se especializó en dibujar gatos, ya que eran sus animales favoritos. De hecho, él estaba rodeado de ellos. Y pues obviamente sus habilidades artísticas se vieron reflejadas especialmente en el dibujo, a tal grado que él fue llamado el Rafael de los gatos, a causa de la excelente forma en la que los pintaba y con tanto detalle y realismo. Falleció en 1814 a la edad de 46 años. Ahora, el siguiente caso es el de Steven, quien también se especializó en dibujo, o mejor dicho, se inclinó hacia el dibujo sus habilidades. Él tenía la extraordinaria capacidad de replicar una ciudad completa en un lienzo en blanco. Es decir, él veía la ciudad desde las alturas por medio de un helicóptero y posteriormente en el lienzo comenzaba a replicar lo que había visto. O sea, su habilidad para detallar lo que vio por breves minutos es increíble. Es capaz de dibujar los coches, las ventanas de cada edificio, cada detalle. De hecho, pueden buscar en internet sus dibujos. Y ahora vamos a hablar del síndrome del sabio adquirido. Ahora, antes de ahondar en el síndrome del sabio adquirido, las anteriores personas de las que les comenté y les platiqué que presentaron o presentan en la actualidad el síndrome del sabio, pueden buscar sus historias en la red, en internet. Incluso también probablemente han escuchado algo de ellos a quienes estudian psicología, pues son un referente respecto a este síndrome. Y también porque muchos de ellos causaron, digamos, o tomaron relevancia a partir de las obras que generaron, ya sea musical, artísticamente o por la habilidad de cálculo que desarrollaron. Entonces pueden incluso ver sus obras, escucharlas, verlas y a través de internet. Ahora, estos fueron casos, digamos, del síndrome del sabio, pero a partir de que estas personas nacieron, como les mencionaba al principio en la definición, con alguna discapacidad en el desarrollo. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de un par de casos en el que el síndrome, digamos, no fue prácticamente como orgánico, ¿no? Desde el nacimiento, sino que lo adquirieron personas que en un principio desarrollaron una infancia e incluso una adolescencia normal, no padecían alguna cuestión del desarrollo ni tampoco estaban dentro del espectro autista. Entonces se preguntarán, ¿cómo es que se adquiere? Y aquí van varias historias. El síndrome del sabio repentino, pues es una variante del síndrome que se describe en personas que han desarrollado habilidades de este tipo, como les decíamos, hipercalculia, pintura, música, y tras haber sufrido una lesión cerebral en el área temporal anterior izquierda, como es el caso de Derek Amato. Él en el año 2006 estaba pasando un día agradable en una piscina con todos sus amigos cuando cayó al agua y se golpeó la cabeza. Tuvo una contusión grave que le hizo perder la audición y la memoria, y poco después él relata que empezó a visualizar unas pequeñas teclas blancas y negras en movimientos alrededor de su cabeza. Y es así como a él se le ocurre ponerse frente a un piano y pues básicamente sus manos y dedos cobran vida en el piano. En la actualidad él toca 8 instrumentos diferentes y en 2007 se le concedió el premio de artista revelación del año por la Asociación de Artistas Independientes de Estados Unidos. Actualmente compone y colabora con varios artistas y en varios conciertos. El segundo caso es el de Jason. Jason, según él, llevaba una vida muy superficial, solo le interesaban las mujeres, las fiestas, el alcohol. Él básicamente comentó que era el estereotipo del idiota que ves entrando a un bar. Pero su vida cambió el 13 de septiembre del 2002,
cuando tras salir al karaoke de fiesta con unos amigos, pues fue asaltado por 2 personas y le dieron una golpiza que lo mandó directamente al hospital. Poco tiempo después de recuperarse, empezó a experimentar como una percepción extraña. Él menciona que, por ejemplo, al mirar el agua veía tangentes o veía como que las cosas pixeleadas. No entendía lo que le pasaba, así que él recurrió al internet y se puso a investigar por su cuenta. Y es así que descubrió que lo que veía eran fractales, que son patrones geométricos que se van repitiendo a través de diferentes escalas y que, digamos, pueden explicar pues todo lo que está representado en el universo. Y es así como él empezó a dibujar esto que él veía de forma pues, compulsiva. Y aprendió de geometría fractal, se inscribió a la universidad y actualmente da pláticas sobre el síndrome del sabio y también respecto a sus memorias. Es decir, él escribió sus memorias a partir de que empezó a desarrollar esto tras el accidente que tuvo, el asalto que tuvo. Y pues bueno, pueden ver que ya sea que el síndrome del sabio lo hayan adquirido o lo hayan desarrollado por alguna cuestión del desarrollo, pareciera fascinante, y sí lo es realmente, las obras y el alcance de estas habilidades de las que el cerebro es capaz de presentar, pues son impactantes. Pero pues obviamente, aunque pareciera sonar increíble porque les da relevancia y fama y hacen arte y se expresan a través de él, pues también esto tiene como su lado no tan agradable, ¿no? Y es que pues se desarrollan, sí, sus capacidades de manera excepcional, pero lo hacen a través de lesiones cerebrales, ya sea a través de traumatismos o enfermedades del sistema nervioso, lo que obviamente acarrea también, por ejemplo, dolencias, malestares como dolor de cabeza, trastornos psicológicos o trastornos neurológicos. Y los expertos no saben hasta el momento por qué ocurre esto y aún no se ha descubierto cuáles son los mecanismos que están implicados en el desarrollo de este síndrome. Algunas teorías mencionan que comparte algunos procesos con lo que se ha denominado pues personas superdotadas. Y otra teoría postula que es la plasticidad cerebral, que básicamente es la capacidad que tiene el cerebro de crear conexiones neuronales para compensar la pérdida de funciones cerebrales. Desde este tipo de teorías, los neurólogos consideran que cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho se sobredesarrolla, se subdesarrolla, y de ahí surgen las habilidades extraordinarias, como son las que se presentan en este tipo de síndrome, el síndrome del sabio. En cualquiera pues de los casos, podemos ver cómo las personas desarrollan cuestiones muy extraordinarias, muy interesantes, y pues hasta el momento, aunque no se tienen muchas respuestas sobre todo lo que ha generado este síndrome, se espera que más adelante se tengan más avances sobre este misterio. Bien, por último vamos a hablar sobre el tratamiento. Cuando decimos tratamiento, no lo decimos con el objetivo de que el síndrome del sabio se cura o específicamente a tratar el síndrome, no, sino lo que se asocia a él, es decir, los malestares, otro tipo de síntomas o incluso padecimientos que a través de, digamos, la discapacidad del desarrollo, el traumatismo, etcétera, que lo haya desembocado, pues puede generarle a quien lo padece. En este caso, pues por ejemplo el daño cerebral, quien tiene trastorno del espectro autista, quien tiene secuelas incluso de haberlo adquirido, si es que lo adquirió. Entonces, el tratamiento está enfocado en eso. Y es ahí donde entra pues el tratamiento de la flexibilidad cognitiva, aprendizaje conductual, desarrollo de habilidades, todo tipo de habilidades del lenguaje, motrices, habilidades incluso sociales
o para desenvolverse, estimulación cognitiva y demás. También en este punto, respecto al tratamiento, la terapia ocupacional es muy importante, y todo este tipo de tratamientos que conforman o que llegan a generar el tratamiento integral respecto al síndrome del sabio es con la finalidad de que la persona desarrolle habilidades que obviamente no tiene súper desarrolladas, como las que le genera, por ejemplo, con el arte, el cálculo y demás, pero habilidades que le van a ayudar a ser más independiente, a ser más autónomo, a integrarse mejor a la sociedad, a su entorno, a su familia, etcétera. Incluso para que se integre y desarrolle lo más plenamente posible la habilidad que él prefiera, ya sea a través de la música, a través del arte, a través del cálculo. Y obviamente esto les va a generar más autoconfianza, mejorar su autoestima, mejorar su integración, su aceptación, y etcétera. Y pues bien, esto ha sido todo respecto al síndrome del sabio. Tal vez ya habían escuchado sobre él, tal vez no sabían todo este tipo de detalles que envuelven este síndrome, y es algo que en algún punto a los estudiantes de psicología nos tocó ver, ya sea a través de la película que inspiró Kim, o incluso a través de la relevancia que empezaron a tener algunas de sus obras, por ejemplo, a Rafael de los Gatos. Pero en fin, toda la labor o todo el arte, el material que han generado estas personas con dicho síndrome, vale mucho la pena verlo. Búsquenlos, averigüen sobre su historia. Esperamos a lo mejor más adelante poder en un podcast o en algo más poder desarrollar mejor la historia de alguno de ellos, si es que en específico les llamó la atención la historia de alguno, para que podamos hablar más sobre ello. Pero es muy importante, ¿no? Y esto también nos hace comprender que obviamente siempre vamos a estar adquiriendo conocimiento, siempre vamos a tener que actualizarnos, y sobre todo en este punto es bueno conocer este tipo de síndromes. No solo por la fama, la relevancia y el material que han generado las personas que lo tienen, que lo presentan, sino porque si ya se dieron cuenta, cualquiera de nosotros, tras algún accidente, alguna cuestión médica, pudiéramos en algún momento desarrollarlo, ¿no? Saber qué implica, saber reconocerlo, saber ubicarlo y demás. No con la finalidad de romantizarlo y esperar que en algún momento nos pase, ¿verdad? Pero bien, si quieren saber más del caso de alguno de estas personas con el síndrome del sabio, háganoslo saber, para armar pequeñas cápsulas contando su historia, incluso mostrándoles parte del arte o el material que ellos realizaron o realizan en la actualidad. Y pues obviamente siempre vamos a tener esta primicia de que falta todavía muchísimo que aprender y conocer sobre el cerebro humano. No todas las respuestas las hemos obtenido a pesar de tan grandes avances y tan grandes descubrimientos. Y el síndrome del sabio sigue teniendo todavía muchas respuestas que darnos. Bien, vamos con las recomendaciones de Alberto San. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Diana. Pues miren, la verdad es que todo este tema me hizo asociar el intelecto de este sujeto con los robots. Gracias a que pues el cine y la música nos han hecho pensar que el tener un coeficiente intelectual alto se puede asociar
con la tecnología, ¿no? En este caso, pues, un robot. Para los que son conocedores de la música electrónica y que tiene que ver con todo este mundo futurista, esta visión futurista de lo que puede ser el planeta Tierra en unos cuantos años, está sonando lo que es la primera recomendación, que se llama Radioactivity, de la banda alemana del entonces cuarteto electrónico Kraftwerk. Y bueno, siguen siendo un cuarteto electrónico, pero sus inicios pues se remontan más como al rock experimental. Y esta canción, que fue lanzada en 1975, pues nos habla sobre los intelectos, el intelecto humano, como el de Madame Curie, y la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima. Entonces, bueno, el hecho de tener un gran intelecto no nos garantiza que va a ser utilizado de manera positiva hacia la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta canción pues ellos meten vocoders, sintetizadores, hacen una base rítmica que pues te va a hacer bailar y te va a remontar como a estos momentos de turbulencia y de incertidumbre, de aquel trágico suceso. La segunda recomendación musical también tiene que ver con esta parte futurista, pero en esta ocasión por Electric Light Orchestra, de su disco de 1981, si no me falla un momento, de 1981, del disco Time. Nos sitúa pues esta canción con muchas guitarras. Aquí sí nos lanzamos al rock totalmente. Guitarras rockabilescas, ritmos funky, obviamente igual mucho sintetizador, porque si hablamos del futuro no podemos dejar de lado los sintetizadores. Y esta canción es tiene un poquito más de letra, ¿no? A comparación de Radioactivity. Aquí nos sitúa a finales del siglo XXI, justamente en el año 2095. La canción se llama Yours Truly 2095, y es una historia de un sujeto que le escribe a su novia que ya no existe. Le escribe para contarle que ahora en el futuro ella tiene una mujer robot que es capaz de hacer muchas cosas, pero que pues simplemente pues no puede ser una mujer de carne y hueso, ¿no? Entonces es algo poético, algo pues hasta cierto punto también triste, ¿no? Es un hombre que perdió a su entonces novia, pero que le es imposible poderse enamorar de esta robot. La tercera recomendación musical es una canción que a mí me gusta mucho porque también tiene que ver con un disco conceptual, no tanto con el tiempo, pero sí con lo que las máquinas podrían llegar a hacer si superan este intelecto humano. Del disco del año 2005, Human After All, humano antes que todo, la banda, el dúo francés Daft Punk, nos entrega un setlist
que tiene que ver totalmente con la tecnología. De hecho, hasta hay una película al respecto de este disco que se llama Electroma, que anda por ahí perdida en la internet. Si tienen oportunidad de verla, háganlo. La canción Technologic es una canción que cuando yo la escuché la primera vez como que no la entendí. Tuve que volverme más conocedor de la historia de Daft Punk para poder entender de qué nos hablaban este par de robots, porque bueno, para complementar un poco la idea que les doy, pues ellos siempre han tomado esta personificación de ser robots, ¿no? Entonces esta canción Technologic pues está plagada, se podría pensar que está plagada de palabras al azar, pero en realidad tienen que ver, son palabras que tienen que ver con la tecnología y lo que la tecnología actualmente lleva a cabo en nuestro día a día, ¿no? Tal vez en ese también ya lejano 2005, y pues canciones como córtalo, pégalo, salte, quémalo, comprímelo, arrástralo, desbloquéalo, léelo, nómbralo. Son algunas de las palabras que estos dos franceses nos ponen en esta canción, que aparte está acompañada de un video oficial un tanto aterrador. Por ahí las creepypastas y la deep web lo asocia con el muñeco también de la ciencia ficción, Chucky, el muñeco diabólico, porque utilizan un prototipo de muñeco que se asimila mucho al que se utilizó en las primeras películas de este personaje de ficción. Entonces, pues los invito a que escuchen estas recomendaciones musicales, que nos digan qué les parecen, que nos digan si los transportaron a algún otro momento, algún otro año. A mí en realidad lo interesante de todas estas canciones es que pues por ejemplo, la primera es de la década de los 70s y la escuchas hoy en el 2023 y parece que estás en otro año. O sea, no puedo decir que años luz, pero sí muchos años en el futuro. Estas canciones creo que no tienen fecha de caducidad. Y bueno, esa es mi aportación y mi recomendación para este episodio del Psique Podcast. Diana, ¿te gustaría aportar algo a toda esta idea que le manejé a nuestro público en esta ocasión? ¿Qué te pareció? Pues me parecen muy buenas tus recomendaciones. Y pues sí, sigue siendo muy interesante el tema, que es el síndrome del sabio. Como les decía, pues nuestra mente sigue siendo un misterio a pesar de todo lo que hemos podido descubrir y saber al respecto. Pues todavía nos falta muchísimo que saber, que es básicamente lo mismo proyectado al futuro, ¿no? Nos falta mucho que saber y pues listo, pues muchas gracias por escucharnos, es todo de mi parte. Listo, pues nos estaremos escuchando, más bien nos estarán escuchando en las próximas ediciones, y déjenos sus comentarios, siempre los leemos. Si nos quieren mandar un correo electrónico, aunque nadie utiliza el correo electrónico, ahí está en nuestro perfil de Instagram, ahí está el acceso. Si quieren buscar ayuda en algún tema que tengan duda, si son estudiantes de la carrera de psicología y quieren algún consejo, alguna opinión, pues ahí está el correo electrónico para que se aloquen y ahí no estamos tan limitados como en Twitter. Bueno, el ahora extinto Twitter, que ya va a pasarse a llamar X. Ahí escríbanos por todos lados, siempre estaremos intentando responderles. Nos tardemos poco, mucho, ahí van a tener su feedback. Y bueno, listo.
Me despido, muchas gracias. Hasta la próxima.